Según una encuesta divulgada ayer por la consultora Cifra, en el último año el 29% de los hogares uruguayos fue víctima de algún robo o ataque violento en la casa o en la vía pública. Es lo que Cifra define como índice de victimización que esta empresa construye desde hace 10 años. El resultado ahora es 2 puntos mayor al registrado en 2019, pero 5 puntos más abajo que el pico que en la gráfica se observó entre 2013 y 2014. El sondeo fue realizado entre el 7 y el 20 de marzo y divulgado anoche en Telemundo. Cuando vi la noticia, Romina, me interesó, porque tú recordarás, más de una vez acá en el programa hemos consignado cómo el Ministerio del Interior en el último año, ¿no?, año y medio, planteó el tema de las encuestas de victimización, incluso se llevó esa posibilidad a las reuniones multipartidarias, ¿no? Se señalaba que la encuesta de victimización es importante para conocer la realidad más allá del otro relevamiento, el de las denuncias, y se acotaba que el Ministerio había hecho una única vez, ¿no? Sí, allá por el año 2018. Bueno, ahora nos enteramos de que existen trabajos privados que también relevan esta materia. Yo no había visto con frecuencia que se los divulgara. Vamos a conversar entonces con la socióloga Mariana Pomies, directora de Cifra. Mariana, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Una primera pregunta. ¿Ustedes difunden regularmente esta encuesta de victimización? Porque a mí me sorprendió un poco. Bueno, en realidad nosotros la venimos midiendo desde hace, como vieron ahí en la gráfica, desde hace mucho tiempo. En alguna ocasión, algún año, lo hemos difundido en Telemundo. A los clientes que trabajan en el área social lo mostramos. No es un tema que regularmente comuniquemos, es cierto, por ningún motivo en particular. Si me preguntas por qué, cuando cuadra, cuando hay un momento a veces que la noticia puede ser más interesante, sale, vamos con ella a Telemundo, y si no, pero a los clientes sí se los mostramos. ¿En algún momento han trabajado con el Ministerio del Interior en este asunto? Yo creo que en todos estos años, fíjate que hace más de 10 años, en algún momento hemos hecho algo, o sea, nos han contratado, no particularmente este índice, sino alguna encuesta similar, pero creo que ya hace tiempo que no. Ellos tienen su propio observatorio y ya el gobierno anterior tenía alguna estrategia de medición más allá de las denuncias. Creo que sí que la tienen. Ahora el Ministerio hizo un convenio con el INE, con el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo fue eso, Romina? Es lo que se anunció más reciente, ¿no? Hace, de hecho, algunas semanas, que anunciaron, bueno, que van a empezar a efectivamente llevar a cabo la encuesta por parte del INE sobre fin de año, ¿no? Eso es lo último que habíamos hablado con Diego Aboal, el director del INE. Me parece muy importante que lo hagan, porque es cierto que una cosa son las denuncias y a veces la gente se queja de que si solo se miden las denuncias, porque hay un montón de robos o situaciones que la gente no denuncia. Sí, exactamente, eso es lo que siempre está en la discusión, ¿no? Exacto, y yo creo que estos números muestran eso, ¿no? Que es un poco más grande la cantidad de gente, sobre todo en vía pública. Yo creo que en el hogar la gente sí lo denuncia, hasta por motivos prácticos, ¿no? De recuperar algo. Pero los robos en vía pública la gente muchas veces no lo denuncia porque es engorroso, porque uno queda como afectado por eso, tener que ir a una comisaría. Digo, a mí me ha pasado, no siempre he denunciado los robos. Cuando te rompen el auto y te roban la cartera o un bolso, no siempre lo denunciás. ¿Hay coincidencia, hay, digamos, sintonía entre quienes se ocupan de estos temas sobre cómo se construye un índice de victimización? No. Nosotros a la hora de empezar a hacerlo miramos lo que se hacía a nivel internacional, pero hay diversas estrategias, ¿no?
porque también está el tema de la percepción de la violencia que trasciende el índice de victimización. Nosotros cuando lo construimos estuvimos observando cómo se hacía en otros lados y lo construimos a partir del efectivo delito, ya sea en el hogar. Son dos preguntas que se hacen. A ver. Una es, últimos 12 meses, ¿robaron en su casa y lastimaron a alguien o fue sin violencia? Esa es una. La segunda pregunta es, en los últimos 12 meses, ¿asaltaron a algún miembro de su hogar cuando estaba fuera de su casa, en la calle, en un ómnibus o en un auto? Y si lo asaltaron, ¿lo lastimaron o fue sin violencia? Son dos preguntas. Bien, son dos preguntas que a su vez, bueno, dan lugar a dos gráficas que ustedes justamente divulgaron anoche, ¿no? Exactamente. Veamos. Y cuando superponemos las respuestas, porque hay gente que padeció los dos, por eso no es acumulativo, no se suman. Ah, bueno, ese es un detalle importante, ¿no? Exactamente, lo que hacemos es cruzar la información y la gente que aparece en los dos lados cuenta como una sola. Bueno, pero vamos por partes. Yo daba más temprano cuando estábamos en el panorama de noticias algunos de los números, ¿no? En la casa, el 13% de los hogares sufrió un robo, 12% sin violencia y 1% con violencia. Sí. En la vía pública, 22% sufrió un robo, 13% sin violencia y 9% con violencia, ¿no? Sí. Esos son los números de partida que a su vez ustedes después discriminan entre Montevideo e interior. Sí, que ahí me parece una cosa interesante a resaltar, es que los robos en el hogar son bastante similares entre Montevideo e interior. Si miramos la gráfica, en Montevideo el 15% de las personas sufrieron un robo en su hogar, la amplia mayoría sin violencia. En el interior es el 11, 4 puntos menos. Ahora, si vamos a los robos en la vía pública, la diferencia entre Montevideo e interior es muchísimo más alta, es casi del doble. En Montevideo el 31% de las personas fueron asaltadas, ellos o alguien de su hogar, por eso hablamos del hogar más que de la persona, el 31%, y en el interior es el 16%, casi la mitad. Ahí está la gran diferencia cuando hablamos de la violencia entre Montevideo e interior. En la vía pública parece ser que en Montevideo los individuos están mucho más expuestos a este fenómeno que en el interior. Bien. Y bueno, a partir de estas respuestas y de estos números, ustedes avanzan hacia el índice de victimización. Algo ya dijiste, vamos a explicar cómo lo construyen. Exactamente, lo que hacemos es estadísticamente superponer los dos grupos. Aquellas personas que se cuentan, las que alcanza con que haya padecido en la casa o en la vía pública alguno de estos eventos y entra el índice de victimización. No entra dos veces, entra solamente una, aunque pueda figurar en los dos casos. ¿Se entiende? Sí. Y ese es el número que finalmente presentan como resumen país, 29%. Exactamente, 29% en todo el país. Montevideo es 38% y en el interior es 24%. Repetí, aclarando, el 29% de los hogares uruguayos fue víctima de algún robo o ataque violento en la casa o en la vía pública. Esa es la síntesis. Exactamente. Eso es en todo el país. En Montevideo esa cifra crece a 38% y en el interior baja a 24%. ¿Por qué? Porque en Montevideo está mucho más presente estos delitos o hogares que sufrieron delito que en el interior. Es interesante a continuación observar la evolución, qué es lo que ha pasado con este índice de victimización entre la población de nuestro país. ¿Comentarios tuyos para empezar? Bueno, si miramos la evolución desde que empezamos a medir, lo que es en el 2012, el 2014, otra cosa interesante es que nosotros preguntamos por el año móvil. Cuando nosotros vemos en el 2024, estamos preguntando por los últimos 12 meses. Entonces es el robos sufridos entre abril del 2023 y o en este caso marzo del 2023 y marzo del 2020, no, perdón, abril. Marzo del 2023 a marzo del 2024, me estoy confundiendo. Y cuando decimos que el pico fue en el 2014, estamos hablando de marzo del 2014, desde marzo del 2013 a marzo del 2014. ¿Se entiende? Sí, 34%, perdón. Ese fue el máximo, ¿no? Exactamente. El otro pico había sido en el 2020, porque entre marzo del 2019 y marzo del 2020 había llegado a 32.
después de haber estado en 34, había bajado incluso hasta 27, pero en el año móvil 2019-2020 había crecido nuevamente a 32. Con la pandemia baja abruptamente, casi 10 puntos, a 23 en el año móvil 2020-2021. Y después sube a 24 y ahora llega a 29. Exactamente. Y este 29, claro, inmediatamente se compara con algunos años que son siempre referencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurría al final del gobierno de Tabaré Vázquez II? Bueno, es más alto que los últimos años, no el último, porque el 2019-2020, que es el que se registra en 2020, los últimos 12 meses, ahí creció a 32. Hoy se parece, está entre lo que pasaba entre el 2018 y 2019, que estaba entre 27, 28, ahora está en 29. Lo interesante, no llegó todavía al último año del gobierno de Tabaré Vázquez, pero creció sensiblemente y se está acercando a esa cifra. Y está lejos de las cifras que se registraban, por ejemplo, en el 2022 o incluso en el 2023. Sí, lo que muestra la gráfica es una tendencia creciente a partir de 2021, ¿no? Fue 2023 ese año, 2020, en el 2022 fue 24 y ahora en 2024 es 29. Exactamente. Uh-huh. ¿Qué más, entonces, a partir de esta foto y a partir de esta película? Y bueno, que desde el padecimiento de la gente y de las cosas que la gente ha padecido tanto en la calle como en el hogar, había habido una mejora sensible en los robos después de la pandemia y lo que está pasando es que se está volviendo a los niveles prepandémicos. Todavía no llegamos al pico que había sido el último año del gobierno de Tabaré Vázquez, pero estamos cerca. Sí. Sobre todo en Montevideo, ¿no? Porque el interior con la pandemia además había recibido una baja mucho más pronunciada que en Montevideo. Se había sentido mucho más, también porque, bueno, lo que más bajó con la pandemia fueron los robos en vía pública, que es la diferencia más grande entre Montevideo e interior, ¿no? Y eso está aumentando casi, está en 38 y era 39 en Montevideo en la prepandemia, o sea que está casi ahí. ¿Y cómo se relaciona esta encuesta a su vez con la otra, la que también es así, suele difundirse, de los principales problemas para los uruguayos? Y bueno, nosotros la difundimos la semana pasada, los resultados de esa encuesta, y se veía claramente que desde la percepción de los uruguayos, el principal problema era la inseguridad, los delitos, los robos, y esto explica por qué pasó de ser el segundo y la economía durante el año pasado y el anterior era el principal problema, y hoy vuelve a ser la inseguridad. Mariana, una última. ¿Ustedes cotejan, comparan o hay algún tipo de relación que se pueda hacer o se puede ver la distancia que hay de las cifras que les da a ustedes este índice en relación a las denuncias efectivamente que corrobora el Ministerio del Interior y los datos que presenta? Bueno, nosotros seguimos los datos del Ministerio como toda la población una vez que se publican, pero lo que hemos aprendido en nuestra investigación, que ustedes lo saben y la gente lo dice, es que ese es un indicador de aquellos delitos que se denuncian, que son la amplia mayoría. Ojo, no es que la mayoría no denuncie, pero hay un montón de delitos que se cometen y no se denuncian, que los logramos registrar con esto. Entonces sí seguimos los datos oficiales y nos parecen, y no es que no estemos creyendo en los datos oficiales ni nada, simplemente lo mostramos desde otro lugar. No. ¿Se entiende? Sí. Mi pregunta iba a eso, a ver si había una relación, más o menos, si se pueden establecer una proporción de cuánto se denuncia o no, ¿no? Si se puede entrar en esos números más finos, digamos. Yo creo que en los últimos tiempos, o por lo menos ya desde antes de la pandemia, notamos que hay una mayor denuncia, o sea que la gente como está enojada también denuncia más, pero sigue habiendo un montón de delitos que no se denuncian. No hemos seguido exactamente la proporción de diferencia entre delitos denunciados y lo que nos da el índice. Sí vemos que a veces se acerca más. Creemos que se está acercando más en los últimos años porque hay una mayor intención de denuncia, por el mismo enojo también, pero sigue habiendo un gap. Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, gracias de nuevo por tu participación en Perspectiva con estas aclaraciones, con estas explicaciones. Bueno, muchas gracias por el llamado y que tengan un buen día. Gracias igualmente.